Buenas tardes a cada uno de mis amigos y hermanos que ya están ahí en sintonía. Los medios de comunicación, deseamos, como siempre, es nuestro gran deseo que usted pueda estar conectado en el Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Queremos agradecer por su fiel sintonía. Cada miércoles y viernes estamos aquí. Vamos a culminar el día de hoy con estos temas que hemos traído acerca de lo que es el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia, el pecado de la concupiscencia, definiciones que son amplias acerca de lo que es el pecado. Pero en esta tarde queremos saludarles y queremos decirles que gracias por estar aquí, unidos en oración también. Y a los que no nos conocen, somos sus hermanos en Cristo de la Iglesia de Dios aquí en Oxnard. Su hermana Griselda Espinosa le saluda también, le envía saludos a nuestro pastor y ministro Noé Solís. Ahorita va hacia la ciudad de Antioch, va viajando como supervisor de la región norte. Él tiene también que llevar a cabo los negocios del Señor, y gloria a Dios por ese deseo que Dios pone en cada hijo suyo, en cada ministro, en cada, no solamente aquel que tiene una jerarquía dentro del Señor, sino que todo aquel que ha sido salvo, porque en agradecimiento al Señor servimos por esa salvación tan grande que Él ha dado a nuestra vida, y que ya no servimos más al pecado, sino que vivimos bajo la misericordia de Dios y bajo la gracia infinita del Dios Todopoderoso. De esta misma manera queremos también hoy tomar un minuto de su tiempo para agradecer siempre a cada uno de ustedes. Estamos aquí ya en su programa Transformando Vidas. La Iglesia de Dios le da la bienvenida y le agradece por su fiel sintonía. Queremos también agradecer a Dios por medio de su palabra, que nos ha traído convicción a los corazones. Estamos también orando por sus necesidades, y precisamente hoy queremos orar por un familiar que se encuentra en el estado de Guerrero, México, que es la ciudad bellísima de Chilpancingo, Guerrero. Nuestro familiar pide oración por sanidad divina. Dios obrará conforme a su misericordia. Nosotros creemos que Dios tiene todo el poder. Nuestro familiar se llama Ezequiel Pisa Alday, y él está esperando un milagro del Señor. Y así que en esta hora, únanse conmigo, vamos a hacer una oración, que Dios pueda escuchar ese ruego, esa súplica por esta sanidad divina, no solamente de él, sino que siempre su familia esté en fe, toda la familia esté en fe en este tiempo, que le creamos a Dios, porque Él hace todas las cosas. Vamos a orar por esta gran necesidad que pidieron que oráramos en esta hora que estamos aquí en su estación favorita, Oasis Radio. Queremos nosotros agradecerles también por unirse con nosotros. Queremos orar de esta manera también por el tema que el día de hoy traemos. Y decimos de esta manera: Padre nuestro, Señor, que está en el reino de los cielos, confiamos, Padre, que usted está tomando, Señor, en control nuestro ser, nuestra vida. Pero, Señor amado, traemos hoy una gran necesidad. Queremos pedirle, Señor, por nuestro familiar que se encuentra a distancia, Padre, pero para usted no hay ninguna frontera, no hay distancia, Señor, para enviar sanidad divina hasta donde Él se encuentra, Señor amado, que usted pueda tocar ese cuerpo, Señor, que usted pueda, Señor amado, tan solamente diga su palabra y nosotros creemos que nuestro familiar será sano y salvo. En el nombre de Jesús le rogamos por nuestro tío Ezequiel Pisa Alday, que el día de hoy, Señor, está ahí, Padre, esperando un milagro de su Creador. Queremos, Señor, que usted se glorifique a través de esos milagros poderosos que usted ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor, por toda la familia Pisa Alday y por la familia Pisa Álvarez, que el Señor pueda bendecir ese hogar. En el nombre de Jesús creemos y confiamos que usted hará un milagro y que ellos testificarán de ese poder que usted obrará en el nombre de Jesús. También le pedimos, Señor, porque vamos a entrar en este tema en el cual, Señor amado, nuestro entendimiento será alumbrado por la palabra. Este tema que el día de hoy traemos, Señor, nos conviene a nosotros para poder vivir una vida pía delante de su divina presencia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea usted siempre entre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso es cuando nosotros oramos y pedimos esa guianza del Espíritu de Dios. En el libro de Romanos, si usted abre su Biblia en este momento, vamos a leer y compartir la hermosa palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Romanos, capítulo 1,
versículo del 24 al 28. Y si usted está anotando las citas, anótelas para que usted pueda meditarlas en su hogar, donde usted se pueda encontrar ya meditando en la palabra de Dios. Queremos decirle que la línea está abierta, la línea donde usted puede también depositar esas necesidades, la línea poderosa que le hemos llamado la línea de oración. Llame a esta línea de oración, el área es 805-205-4533. Repetimos, área 805-205-4533. Y hemos recibido sus llamadas. Que el Señor les bendiga y sigamos confiando en Él. La hermosa palabra de Dios en Romanos 1, capítulo 1, versículo 24 al 28 dice: por lo cual también Dios los entregó en inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Versículo 28, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Amén. Esa es la hermosa palabra de Dios. En este día traemos, ya para culminar con estos temas acerca del pecado, el pecado de la concupiscencia. Y como hemos leído en Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante, que nos dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. La concupiscencia es definida como deseo, un deseo fuerte, algo apasionado por algo, especialmente por algo que está prohibido. La raíz original es la palabra placer, pero esta ha venido a ser usada casi exclusivamente en el sentido de tomar placer en cualquier cosa que ha sido prohibida por Dios. La concupiscencia puede tomar lugar por cosas inanimadas, tales como la riqueza, poder o posición, o tal vez sea una pasión carnal o una conducta inmoral. Pasión, su significado, significa una emoción fuerte, que no muy fácil se puede controlar. Sí se puede controlar, pero es muy raro cuando es controlada. La palabra concupiscencia se usa por primera vez en la escritura, en el libro de Éxodo capítulo 19, capítulo 15, versículo 9, cuando los egipcios persiguieron al pueblo de Israel hacia la mar, hacia ese mar rojo. El enemigo en aquel tiempo, Faraón, el enemigo de Egipto, dijo, perseguiré y prenderé y repartiré despojos, mi alma se hinchará. Y en esa parte entra esa parte acerca de la concupiscencia, se hinchará de ellos, del pueblo de Israel. Y esta es una vez más usada en relación al juicio de Dios contra aquellos israelitas que desearon, tuvieron esa concupiscencia cuando ellos pidieron carne a Dios, cuando ellos deseaban comer carne. Dios envió una plaga a aquellos que lo desearon. Y vemos en el libro de Números 11:33, versículo 33-34, Salmos 78, 29, 31 y Salmos 106, 14 al 15. Vemos estas partes importantes de lo que estamos hablando. Al pueblo de Israel muchas veces se le olvidó la bondad de Dios. Y lo que ellos eligieron era satisfacer sus placeres. El salmista David escribió, mas mi pueblo no oyó mi voz, hablando de Jehová de los ejércitos, hablando de su palabra. No oyó mi voz, dice la hermosa palabra. Israel no me quiso a mí. Dejélos pues por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Eso lo encontramos en Salmo 81, 11 y 12. También en el libro de Romanos, lo que hemos leído, miramos acerca de esta desobediencia. La desobediencia, el pecado de Adán y Eva fue sustancia de esa concupiscencia de aquello que es prohibido. Un deseo de conocimiento, el cual no era para ellos el deseo de ser dioses, porque recordamos cuando ellos fueron engañados. Bueno, más bien Eva fue engañada por medio de la serpiente, Satanás, el Señor lo reprenda. Y cuando dijo que si ella comiera de ese fruto, ella vendría a ser ahora como dioses. Y al pasar las edades, los tiempos, la concupiscencia continúa siendo un pecado que va en crecimiento. No es muy fácil de controlar y es continuamente complacido. El libro de Santiago, capítulo
1, versículo 14 y 15, nos habla donde dice la Escritura, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. Fíjese nada más esta escritura. El apóstol amado, el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, cuando nos advierte y nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiere decir que entonces Dios no puede habitar donde hay pecado, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a describir la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. No podemos nosotros apropiarnos de algo que es del mundo, porque no proviene del Padre. Y el mundo se pasa, dice el versículo 17, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No solamente un momento, no solamente un tiempo, sino que permanece para siempre. Y este mundo pecaminoso es caracterizado por su concupiscencia, por esos deseos hacia las cosas de la naturaleza malvada. Miramos varias definiciones de lo que es la concupiscencia, pero lo que queremos enfocarnos acerca de lo que es el pecado y las obras de la carne, porque todo lo que es pecado no proviene del espíritu, sino que proviene de esas obras de pecado. Aquí vemos que Juan identifica con el mundo lo que es el mundo, y claramente nos dice que no podemos amar a ambos, a Dios, primeramente al mundo y a Dios. Seríamos mentirosos. Y el profesar esto es una terrible contrariedad. Santiago 4:4 dice que cualquiera pues que quisiere, aleluya, gloria a Dios, que cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El diablo usa los ojos del hombre para agitar la concupiscencia por las cosas pecaminosas. Eva, cuando dice la escritura Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, que Eva vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pero ella había sido advertida que no comiera. Y ella miró que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Salomón observa el sepulcro y la perdición nunca se hartan, cuando dice en Proverbios 27:20, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y seguimos mirando cómo el profeta, hablando del profeta Isaías, el profeta Ezequiel, y varios profetas que profetizaron acerca de Sión, andaban con los ojos descompuestos, dice Isaías 3:16, en su orgullo. Juan le llama la soberbia de la vida. El apóstol Pedro advierte contra los falsos maestros, quienes entran a la iglesia encubiertamente, teniendo los ojos también llenos de adulterio. Eso lo miramos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 14. David habla acerca de los inicuos, quienes se enorgullecen en decir que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Casi no hace falta decir que el diablo aún está usando las cosas del mundo para incitar a esa concupiscencia pecaminosa. Uno de los ejemplos serían las revistas mundanas, las pantallas del televisor, solamente proveen esa evidencia suficiente que el enemigo usa para atraernos a esa concupiscencia de la carne, y las concupiscencias de los ojos y la soberbia de la vida, y para alejar las almas del Padre. Ese es el deseo de Él, que Él pueda alejar a toda la creación divina de Dios de lo que ha sido establecido. Las concupiscencias de los que no han sido redimidos, ahora miramos que son mucho más fatales, porque en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3 nos habla en que en otro tiempo, dice, anduvieron conforme a la condición de este mundo. Aleluya. En otro tiempo, o sea, también en aquellos tiempos, cuando miramos Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también
como los demás. Eso es lo que nos dice la Escritura. Hay otra Escritura amplia donde nos habla en Romanos 1, 26 al 28. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún a sus mujeres mudaron la naturaleza de ese uso que es contra la naturaleza. O sea, ellas mudaron esa naturaleza que era de Dios, esa naturaleza divina, por la naturaleza del deseo de pecar, de esa naturaleza adánica. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso de la naturaleza de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que vino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios les entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Quiere decir que lo que no es apropiado. Y el esperarse que el hombre o la mujer que no han sido redimidos, que no han sido salvos, tengan toda clase de concupiscencia pecaminosa. Miramos la naturaleza pecaminosa, se alimenta en la inmundicia del mundo. Sin embargo, hay algunos cuyos su buena moralidad les sirve como restricción. El apóstol Pablo nos recuerda que antes vivíamos conforme también a los deseos carnales. Vivíamos en esa corriente de este mundo y conforme al príncipe de este mundo, que es el diablo. Ese espíritu carnal obra sin obstáculo en el hijo de desobediencia. Cuando uno es desobediente, ahí está permitiendo que obre este espíritu de error. Y ese espíritu carnal obra sin obstáculo. La persona sin salvación, como pecadores, abiertamente le da lugar a esa concupiscencia y deseos de la carne y mente. ¿Por qué? Porque no hay una mente divina y no hay una mente de Dios. Pero como hijos de Dios, ahora recordamos que Pablo escribía a los santos que están en Éfeso, en Efesios 1:1, recordándoles a los que habían sido redimidos que no deberían vivir más conforme a las antiguas concupiscencias. Y en nuestro pasaje de Romanos, el apóstol parece hablar acerca de las personas que un tiempo conocieron de Dios, mas apostataron, quienes se hicieron fatuos, diciéndose ser sabios. Dios no ha cambiado su juicio hacia el espíritu de apostasía. Esa generación se había provocado para que los entregara a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones y entregarlos a una mente reproba, una mente endurecida de inmoralidad por el pecado. Quedamos amonestados por la advertencia del apóstol Pablo que no caigamos en concupiscencias carnales que nos llevarán a la destrucción eterna. Así que, mi amado amigo y hermano, el creyente no tiene que tener concupiscencia en su vida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 nos habla. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y nos sigue advirtiendo que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcamos en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Y aquí una vez más el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, usando la codicia por las malas cosas del pueblo de Israel como un ejemplo a no seguir. Y esas cosas le acontecieron en figura, dijo en esta escritura. Y para munición, o sea, para advertirnos en quienes los bienes de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire no caiga. ¿En qué? En las concupiscencias. Es importante mirar que Dios tiene que obrar en nuestra vida ahora, porque estamos redimidos por esa sangre preciosa que nos ha apartado del pecado. Cuando Pablo ampliamente se extiende en el libro de Romanos, él, al igual que el poder del Espíritu Santo morando en el corazón, no debemos permitir que el pecado tenga la rienda, sino que debemos sujetar nuestros miembros en la justicia de Dios primeramente, en la justificación por la fe de toda culpa de pecado, y después por la limpieza de la santificación por libertad del pecado. Y está la salida, el poder provisto con tal que no permitamos que el pecado tome las riendas. No debe de haber respuesta a los llamados de las concupiscencias de un corazón santificado. El diablo lucha, acuérdese, por atacar el significado de la doctrina pura de la santidad mediante la falsa doctrina de la llamada seguridad eterna. Cuando usted piensa, yo un día acepté a Cristo y sigo siendo salvo, pero usted sigue practicando el pecado. Recuerde, estas palabras, una vez salvo, siempre salvo, declaradamente proclama la gracia como algo tan maravilloso al permitirle a uno el continuar en pecado, porque la gracia cubre toda culpa. Pero
pues ¿qué diremos cuando dijo el apóstol Pablo, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Quiere decir que la persona que está diciendo que es salva porque aceptó a Cristo hace muchos años, pero sigue practicando el pecado, no hay una salvación en su corazón. Y esa es la realidad. Y cuando miramos esta parte, muchas personas se pueden ofender, pero lo más hermoso que tenemos nosotros que mirar, que todos los deseos, las cosas mundanas deben cesar. En otras palabras, deben morir en el fuego consumidor de Dios, si esperamos permanecer cuando la última sacudida sea terminada. De esta manera, mis amados amigos, tenemos que estar atentos a lo que le agrada a Dios y a lo que no le agrada. Recordamos que tenemos una gran promesa. Cuando nos limpiamos de toda inmundicia de carne y de espíritu, tenemos una gran promesa hacia la eternidad. De esta manera queremos agradecer su fiel sintonía, su tiempo. Que Dios pueda obrar en su corazón y en cada uno de los que estuvieron aquí en esta tarde escuchando la poderosa palabra de Dios, porque ella es la que hace el cambio en nuestro corazón cuando nos advierte, nos invita a que paremos de desagradar a Dios, que paremos de pecar. El pecado nos va a llevar a una muerte eterna, mas la vida está en Cristo Jesús. Quiero hacer una oración en esta hora para salir del aire, más nunca la presencia del Todopoderoso. Señor amado, vamos a estar, Señor, saliendo de este programa, pero pedimos, Señor, que usted, así como dice su palabra, que es eterna y bendita, pedimos, Señor, que usted pueda llegar hasta esos corazones que se han endurecido a causa del pecado. Que usted pueda libertar, Señor, a cada pecador que está ahí, Señor, esclavizado con esas cadenas, Señor, cargados de pecados de inmundicia. Porque, Señor amado, usted vino, Jesucristo vino para salvar y no para condenar. En esta hora queremos clamar por esa misericordia tan grande, que todo y cada uno de los que están ahí escuchando, Señor, puedan mirar una luz, Señor, a través de su palabra, de sus promesas, que ya no vivan, Señor, más de ese pecado inmundo que los aparta, Señor, del Dios Todopoderoso, del Dios Santo. Oh bendito Dios, pedimos, Señor, por cada uno de los que han sido, Señor, lavados y glorificando su nombre, Padre, también, que nos guarde, Padre, que nos guarde de toda tentación, en el nombre poderoso de Jesús. Agradecemos por su infinito amor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea usted, Señor, en esos tiempos finales, Señor, trayendo a memoria que tenemos una gran promesa de vivir por la eternidad si nos apartamos del pecado. En el nombre de Jesús le rogamos y le pedimos todas estas cosas. Amén. El Señor me les bendiga en gran manera. Se despide de ustedes como siempre su amiga y servidora Griselda Espinosa. Hasta la próxima. Esperamos tengan un hermoso fin de semana. Bendiciones.